Pues nada, antes de empezar con nuestra ponencia, primero quería agradecer este espacio que IAGUA nos brinda para contar nuestra experiencia en el manejo del impacto de la crisis del COVID-19 en la ejecución de los trabajos de la depuradora de aguas residuales El Salitre en Bogotá. Entonces, bueno, antes de hablar de cómo lo hemos hecho, primero mencionar quién son los principales actores en este proyecto. La autoridad contratante es la Corporación Autónoma Regional de Dinamarca. El contratista es un consorcio formado en un 40% por la compañía griega Actor, en un 30% por Aqualia y en un 30% por la constructora colombiana CAS. Y luego la gerencia o supervisión está ejercida por un consorcio denominado IVK. Los datos principales del contrato, que incluyen el diseño, la construcción, el suministro de equipos, el montaje, la puesta en marcha y la operación y la asistencia a la operación durante un periodo de un año, es para una planta de un caudal de 7 metros cúbicos por segundo, con un presupuesto de 400 millones de euros. Esta planta se inició el 28 de septiembre de 2016. Tiene un periodo de vida del contrato de 5 años, con lo cual acabará en septiembre de 2021. Actualmente, la obra se encuentra ejecutada a un 87% y tiene una superficie de ocupación de unas 40 hectáreas, más un parque metropolitano anexo que se está construyendo de 25 hectáreas. Esta obra obedece a un macroproyecto de descontaminación y recuperación del río Bogotá, que a su vez responde a un mandato judicial del año 2004 y que fue refrendado mediante una sentencia del Consejo de Estado en el año 2014, por la cual se le imponía a las autoridades e instituciones de Bogotá y del departamento de Cundinamarca la descontaminación y la recuperación del río Bogotá en su cuenca media, que durante muchísimos años había estado completamente abandonada. Las principales actuaciones de este macroproyecto, por un lado, fueron el dragado y el acondicionamiento del cauce del río en su cuenca media, por la cual se han acondicionado unos 52 kilómetros de cauce en la zona media, y luego también la construcción de 2 plantas depuradoras de aguas residuales de gran tamaño. Una de ellas es Pétar El Salitre, que es la que nos ocupa, que como dije antes es de 4 metros cúbicos por segundo, y la otra es Pétar Canoas, que aún no ha empezado su construcción. Se espera que la licitación salga el año próximo y será una planta pues más de 2 veces el tamaño de Salitre, con un caudal medio de 16 metros cúbicos por segundo. Hecha esta introducción, pues llegamos al mes de marzo de este año, donde ya se sufre el impacto del COVID-19 en Colombia, como en el resto de países vecinos y como en otras muchas partes del mundo. De esta manera, tenemos que el 22 de marzo de este año, mediante el decreto 457, el Gobierno decreta el estado de alarma y la suspensión de toda actividad no esencial. Eso en un principio nos incluyó a nosotros como Pétar Salitre, puesto que, en primer lugar, por prudencia, para preservar la salud de todos nuestros trabajadores e ingenieros, y en segundo lugar, hasta que no analizásemos en profundidad este decreto promulgado, se decide parar las obras. Y a continuación nos ponemos a analizar el decreto para ver si alguna de las excepciones que contempla podía amparar el reinicio y continuación de los trabajos en Pétar El Salitre. Entonces encontramos 2 excepciones. Una es la 18, que decía que podían y debían continuar todas aquellas obras de construcción que no podían suspenderse. Puesto que la nuestra obedece a un mandato judicial, nosotros hacíamos la interpretación de que no debía suspenderse y que, por tanto, podía continuar. La otra excepción que consideramos en un principio que podrían continuar los trabajos, era la 25, que decía que se debían mantener los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. Siendo esta la construcción de una planta depuradora de aguas residuales que va a tratar todas las aguas procedentes del sistema de alcantarillado, pues entonces creímos
que esta excepción también podría albergar la posibilidad de continuar. No obstante, antes de decidir arrancar, nos pusimos en contacto con el Ministerio de Sanidad y también con el juzgado para que se manifestasen sobre estas excepciones que nosotros planteábamos. Y al mismo tiempo, para incrementar la seguridad de los trabajadores, nosotros en esta comunicación les adelantamos un plan de bioseguridad que habíamos redactado y que incluía meter a la gente en lo que hemos llamado aislamiento inteligente. Entonces, después recibimos comunicación del juzgado y del Ministerio de Sanidad en la que nos decían que efectivamente podíamos y debíamos continuar con las obras, pero nos obligaban a cumplir el protocolo de aislamiento inteligente que nosotros mismos habíamos propuesto. Y es este protocolo de aislamiento inteligente o plan de bioseguridad el que a continuación vamos a tratar de explicar y mostrar un poco en sus líneas maestras. Su principal objetivo, obviamente, es la prevención y la promoción de la salud durante el reinicio y ejecución de los trabajos, para que todos los trabajadores estén debidamente protegidos, reduciendo al máximo posible la posibilidad de un contagio. Este plan ha contado con diferentes actuaciones que eran la prueba diagnóstica y la capacitación, confinar a la gente en un campamento desde el cual los transportábamos a obra, el propio ingreso a obra para el cual se seguían una serie de medidas, el lavado de manos y el control de temperatura, que son dos actividades muy sencillas y muy importantes y que se han estado implementando de manera continua y también controlándose. Y luego también se ha procedido pues, a la desinfección de tajos, de instalaciones y una miscelánea de otras actividades que también veremos a continuación. La primera parte consistió en la prueba diagnóstica, mediante la cual a todo el personal que fue preseleccionado para ingresar en el plan de aislamiento inteligente se le hizo la prueba de COVID-19 mediante el método PCR, de manera que todas las personas a las que se le hizo prueba dieron resultado negativo, con lo cual se les consideró aptos para entrar. En total se hicieron 330 y tantas pruebas y finalmente para un ingreso de 324 personas en el plan de aislamiento inteligente. De ahí el nombre que hemos dado a esta presentación de los 300 del Salitre. Adicionalmente, también se les hizo un examen o reconocimiento médico para detectar otras posibles patologías y determinar la aptitud completa de los trabajadores en el ingreso al plan. A continuación, a todo el mundo se le dio una capacitación mediante diferentes charlas o conferencias para que todos los trabajadores fuesen conocedores de las medidas de seguridad que debían tomar, medidas higiénicas, medidas de salud, y siempre, como se ven en las fotografías, todas estas capacitaciones se dieron guardando la debida distancia de seguridad. A los 324 trabajadores que entraron en el plan se les dio la capacitación oportuna. A continuación viene la fase que hemos llamado campamento temporal, donde eran aislados, que no era otra cosa que 2 hoteles que están en las inmediaciones de la obra, clásicos hoteles de negocios, que en esos momentos estaban vacíos y que con mucho gusto acogieron a nuestro personal. En el primero de ellos aislamos a 179 trabajadores que entraron el 20 de abril de este año y la segunda fase fue de 145 que ingresaron el 2 de mayo. Durante este tiempo, la actividad de estos trabajadores ha sido pues, del hotel a la obra y de la obra al hotel, siempre guardando las debidas precauciones. Al mismo tiempo se establecieron unas normas de convivencia básicas, puesto que van a pasar mucho tiempo juntos en el hotel, pues tales como respetar el descanso en su momento, guardar silencio, respetar las áreas comunes. Se prohibía, obviamente, el consumo de sustancias estupefacientes, reportar al equipo de seguridad y salud en el trabajo la aparición de posibles síntomas.
y medidas pues, de este estilo. Previo al ingreso al hotel, como se puede ver en estas fotografías, pues los trabajadores iban guardando la distancia de seguridad, pasaban por un arco de desinfección y a continuación se les desinfectaban también las suelas de los zapatos para a continuación poder acceder al hotel. El hotel, asimismo, incrementó sus medidas de seguridad, tales como desinfección y limpieza de las zonas comunes tras el uso, incremento de la limpieza en las habitaciones, tal como se puede ver en estas fotografías. También se siguió un estricto distanciamiento social en las zonas de comedor. Como se puede ver, las mesas están separadas unas de otras lo suficiente y al mismo tiempo ocupadas por un solo trabajador cada una de ellas. Se establecían diferentes turnos de 45 minutos para que todos pudieran hacer uso del comedor. Una vez dicho esto, llegaba el momento de transportar al personal a la obra, lo cual se hizo mediante 4 autobuses que iban trayendo y llevando al personal, el cual, para no producir aglomeraciones, se hacía en 3 turnos, de mañana y 3 turnos de tarde, que iban escalonados 40 minutos, para que todo el mundo pudiese ser transportado. Al personal, como se ve en la fotografía superior izquierda, antes de entrar también se le desinfectaban las suelas de los zapatos y luego durante el trayecto se sentaban al 3 bolillo, de manera que de las 40 o 50 plazas que disponía cada autobús solo se usaba la mitad, siempre tratando de preservar la salud al máximo. Llegado el momento, se producía el ingreso a obra, para el cual se pasaba por la zona médica, donde se tomaba la temperatura, se volvía a pasar por un arco de desinfección y a continuación se iba a una zona de lavado de manos. Previamente al ingreso de todos los trabajadores en el plan, se produjo se realizó una desinfección de todos los tajos e instalaciones en los que se iban a ejecutar trabajos, tal y como se puede ver en estas fotografías. Eso incluyó también el incremento de la limpieza diaria de los sanitarios móviles. Tenemos 53 repartidos por toda la obra, se limpiaban siempre con una frecuencia diaria y se desinfectaban. 2 actividades muy importantes en este plan, como he dicho antes, han sido el lavado de manos y la toma de temperatura. Respecto al lavado de manos, como mínimo se hacían 7 lavados de manos al día, a la entrada y a la salida del hotel, a la entrada y a la salida de la obra, antes del desayuno y del almuerzo y tras cada visita al baño. Ese lavado mínimo de 7 veces se controlaba y se ha ido realizando. También se ha tomado la temperatura a todo el personal y durante muchas ocasiones. Se les tomaba la temperatura en el hotel, se les tomaba la temperatura durante el ingreso a obra, se les tomaba la temperatura de manera aleatoria durante los trabajos, de manera que se han realizado más de 14.000 tomas de temperatura. También se han repartido, obviamente, equipos de protección personal, tales como protectores faciales, tapabocas, guantes, y en total se han repartido más de 16.000 EPIs a los trabajadores. Estos equipos de protección personal, una vez desechados o desgastados por el uso, se depositaban en bolsas de recogida a la salida del proyecto y a continuación un gestor especializado en este tipo de residuos se los llevaba para darles su correcto tratamiento. Otras actividades que también han sido muy importantes y que se han llevado a cabo han sido el orden, el aseo y la limpieza. Todos los días, después de que los trabajadores abandonaban el tajo, se procedía a la limpieza y desinfección de las zonas comunes para que al día siguiente lo encontrasen en perfectas condiciones. Como decimos, siempre tratando de preservar al máximo la salud de todo el mundo. También se señalizó y se delimitó las diferentes zonas comunes o de tránsito, como por ejemplo vemos aquí para ingresar al proyecto, líneas de situación de los trabajadores. En la foto inferior derecha se ve
la zona de almacén, se estableció una zona en la que la persona que necesitaba algo de almacén se debía situar esperando a que el almacenero le trajese la mercancía pedida. Y luego, bueno, pues debido a la importancia que este proyecto ha tenido y tiene para Bogotá, debido un poco a lo novedoso del plan de aislamiento, pues ha llamado la atención de diferentes instituciones y medios que nos han visitado durante su implementación, tales como la Alcaldía y la Secretaría de Salud de Bogotá. También nos visitó la agencia EFE, que hizo un reportaje de un día completo bastante extenso sobre la situación y el desempeño de nuestros trabajadores, y también nos ha visitado la Alcaldía y Secretaría de Salud del municipio de Cota, que es una de las localidades aledañas a la planta del salitre. Y bueno, pues en líneas generales en esto ha consistido el plan de aislamiento. Y una vez que ya llega a su fin o ha llegado a su fin, nuestras conclusiones es que ha sido un éxito completo en su implementación. Como prueba de ello es que durante este mes, un poco más de un mes de aislamiento inteligente, hemos tenido 0 casos de contagio por COVID-19. Al mismo tiempo, hemos detectado un orgullo de desempeño y pertenencia en los trabajadores que han formado parte del plan por lo novedoso, por la importancia que tenía para todos y para la ciudad. Se han dirigido todos o se han desempeñado todos con mucha profesionalidad, con mucha responsabilidad, respetando las normas, respetando las directrices del plan de bioseguridad. Y luego, al mismo tiempo, pues esto nos ha permitido, durante este mes en que todo ha estado parado, continuar con la obra y asegurar el cumplimiento de los hitos contractuales. El plan de aislamiento llegó a su fin el 22 de mayo, puesto que ya la situación de la pandemia en Colombia empieza a estar controlada y se han producido medidas de apertura, con la cual muchas actividades ya están retomando el trabajo, entre ellas la construcción, y además, pues entonces ya hemos procedido al ingreso en la obra de 600 trabajadores más, que junto con los 324 que estaban en aislamiento inteligente y que ya no lo están, suman una fuerza total de unos 930, que son los que estimamos necesarios desde ahora hasta que terminemos la obra. Y en líneas generales esto ha sido todo. Espero que les haya resultado interesante lo que les he contado, agradecerles su atención y desearles a todos que tengan un feliz día. Muchas gracias.